Muy bien. Vamos a meternos de lleno a descifrar uno de esos códigos que de repente aparecen en el salpicadero y nos dejan con cara de póker. Hoy el protagonista es el código de error P2486. Seguro que esa situación suena familiar. Vas conduciendo tranquilamente y ¡zas!, se enciende esa lucecita ámbar, la temida luz de avería del motor. Pues bien, si esa luz aparece en el panel, y sobre todo si se conduce un vehículo diésel, en concreto un Chevrolet o un GMC, es muy posible que estemos hablando del P2486. Vamos a averiguar qué significa exactamente. Primero, lo más importante, ¿qué mensaje nos está intentando mandar el coche con este código? Vamos a traducir todo ese lenguaje técnico para entender de verdad qué está pasando ahí dentro. Aquí está, la definición técnica. El código P2486 apunta con una precisión casi quirúrgica a un componente muy concreto, el sensor de temperatura de gases de escape, o EGT para abreviar, y no a uno cualquiera, no, sino al sensor número 5 del banco 2. Esto en cristiano quiere decir que la centralita del motor, el cerebro del coche, ha detectado que la señal que le llega de este sensor es demasiado baja, o va y viene, o simplemente no hay señal. Para que nos hagamos una idea clara, este sensor es básicamente un termómetro de alta precisión. Su única misión es medir el calor de los gases de escape justo antes de que pasen por componentes superimportantes como el filtro de partículas diésel o el catalizador. ¿Y por qué es tan importante esa temperatura? Pues porque es clave para que el sistema de emisiones funcione bien y sobre todo para proteger esas piezas que si se rompen, bueno, la factura puede ser de las que duelen. Vale, ya sabemos qué significa el código. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué lo está provocando? Vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales en esta historia. Esta gráfica lo deja bastante claro, ¿verdad? La gran mayoría de las veces el problema está o en el propio sensor o en algo relacionado con sus cables y conectores. Así que aunque hay otras posibilidades, el sensor y su circuito son sin duda los primeros a los que hay que mirar. Si lo desglosamos un poco más, vemos que sí, a veces el sensor simplemente se estropea por dentro y ya está, pero no hay que precipitarse. Pensemos que los cables están expuestos a un calor brutal y a vibraciones constantes. Es normal que se deterioren. A veces la causa es algo tan tonto como un conector que está un poco sueldo o sulfatado y ya no hace buen contacto. Y ojo, nunca hay que subestimar una pequeña fuga en el escape o la suciedad. El hollín acumulado puede engañar al sensor por completo y hacer que envíe lecturas erróneas. El código es la alerta técnica, pero ¿cómo se nota esto en el día a día, al conducir? Normalmente el vehículo nos da señales bastante claras de que algo no va bien. El síntoma más obvio, claro, es la propia luz de avería encendida, pero si se ignora, la cosa puede ir a más. Es muy típico que el motor entre en lo que se llama modo de protección, para no dañarse, y eso se traduce en una pérdida de potencia muy frustrante. También es habitual notar que de repente el coche consume mucho más combustible, o que simplemente no tiene la misma fuerza de antes. Y ahora llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo se afronta este problema con método, como lo haría un profesional? Porque aquí la clave no es empezar a cambiar piezas a lo loco, sino seguir un proceso lógico. Este es el protocolo que hay que seguir sí o sí. Se empieza siempre por lo más sencillo, una inspección visual. ¿Hay algún cable quemado, pelado, desconectado? ¿Se ve algo raro? Después, a buscar fugas en el escape. ¿No hay nada? Pues sacamos el multímetro y comprobamos que al circuito le llega corriente. Solo después de descartar todo esto, empezamos a poner el foco en el sensor. Y finalmente, cuando creemos haberlo solucionado, borramos el código y salimos a probar el coche para confirmar que el problema ha desaparecido. Y aquí tenemos la clave de todo. El error más común con diferencia es la prisa por cambiar el sensor. Y claro, puede ser un gasto de dinero tonto si el problema al final estaba en un cable de nada. La buena práctica, la del profesional, es ser metódico y descartar siempre primero las causas más sencillas y baratas. Esta cita lo resume de maravilla. La experiencia enseña que en mecánica las prisas casi siempre cuestan tiempo y dinero. Un buen diagnóstico siempre empieza por los cimientos. Revisar cables, conexiones, fugas. Esos pasos básicos son los que muchísimas veces nos llevan directamente a la raíz del problema. Llegamos a un punto importantísimo. ¿Y qué pasa si simplemente se ignora la luz y se sigue como si nada? Puede ser tentador, pero con el código P2486 es una apuesta muy arriesgada. Ignorar este código es básicamente jugar a la ruleta rusa con el motor. Un sensor EGT que no funciona bien puede fastidiar la regeneración del filtro de partículas y acabar destrozándolo, y hablamos de una reparación de miles de euros. Pero más allá del dinero está la seguridad. Imagina quedarte sin potencia de repente, en mitad de un adelantamiento. Es una situación peligrosísima. Esta frase no puede ser más clara. El coste no es solo económico, que ya es importante de por sí, sino también un coste en seguridad. Un problema que podría tener una solución relativamente fácil puede convertirse en una bola de nieve, en una avería mucho mayor y, lo que es peor, en una situación de riesgo al volante.
Así que la conclusión es esta. El código P2486 no es una sugerencia, no es un «ya lo miraré», es una advertencia seria. Es la forma que tiene el vehículo de decirnos «Oye, algo vital en el sistema de escape y emisiones no va bien y necesito que me echen un vistazo ya». Y con esta reflexión terminamos. La próxima vez que se encienda una luz de advertencia en el cuadro, merece la pena pararse a pensar. ¿Qué mensaje crucial nos está intentando comunicar el motor? Hacer caso a estas señales a tiempo es la mejor inversión para tener un vehículo fiable, seguro y que nos dure muchos, muchos años.